Betábara. Acompañadme, por favor, al Evangelio de Juan, al capítulo 1 y al versículo 28. Allí leemos: Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, como podéis ver, este relato se ubica en la región de Betania. Yo lo he leído de la Nueva Versión Internacional, pero en la mayoría de traducciones bíblicas, ya sea la del Nuevo Mundo, la Biblia de Jerusalén del 75, la de Serafín Ausejo, la Biblia al Día, o sea, la amplia mayoría, hasta las interlineales, como puede ser la de Tischendorf, van a decir que este relato ocurrió en Betania. Sin embargo, cuando leemos el mismo texto en algunas traducciones, como la Biblia de Jerusalén tercera edición, la Biblia latinoamericana del 95 o, por ejemplo, la Reina Valera de 1960, allí vamos a poder ver que hay una diferencia. Vamos a leerlo. Dice: esto ocurrió en Betábara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Y bueno, seguramente estaréis pensando: ¿y esto es algo tan importante como para hacerlo un tema de investigación y hasta un video? ¿No será que es el mismo lugar con diferente nombre o transliteración? Pues no, no es el mismo lugar. Quizás también penséis: vale, ok, es un error cometido por algún traductor o copista que ha quedado reflejado en algunas traducciones bíblicas. Pero todos nosotros sabemos que lo que fue inspirado por el Espíritu Santo fue el texto original, no las miles de traducciones que hay. Solo tenemos que acudir a los manuscritos antiguos de lenguas originales y fin del problema. Además, realmente no afecta en nada a nuestra espiritualidad ni a nuestras creencias que haya sido en un lugar u otro. Es algo realmente sin importancia. Pues aparentemente podéis tener razón, pero el tema es más importante de lo que parece, debido a que existe un grupo religioso compuesto por millones de personas que afirman que la Biblia fue corrompida, mal traducida y que se perdieron parte. Pero que no hay problema, que no hay por qué preocuparse, porque el libro de ellos, el libro de Mormón, es perfecto, gracias a que Dios se lo dio a su profeta, y ahí pues tenemos todas las correcciones y toda la verdad necesaria. Ese grupo, que falsamente se hacen pasar por cristianos, se llaman la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o como les gusta ser llamado, mormones. Pues bien, en su libro se afirma, bajo supuesta inspiración divina, no es una traducción, no, es un mensaje dado directamente a un profeta, y hablando de Juan 1:28, dice que ese relato ocurrió en Betábara. Y ahora ya podéis ver la importancia de este tema. Si no fue en Betábara, el libro de Mormón tendría un error y por lo tanto no sería un libro divino y sin errores como ellos afirman. A ver, que hay muchísimos errores en ese libro, pero hoy nos vamos a centrar en este. Así que pasemos a analizar el tema. Lo primero que tenemos que decir es que en este asunto hay un consenso general entre todas las denominaciones cristianas al decir que lo correcto es Betania y en identificar el porqué del error de que algunas traducciones pongan Betábara. Veamos las pruebas. Primeramente vayamos al comentario de la Biblia de estudio de John F. MacArthur, considerado una eminencia dentro del mundo protestante. Allí, en su comentario, podemos leer lo siguiente: Betábara. Esta palabra ha sido sustituida por Betania, que se encuentra en el texto original. Fijaros, él está diciendo, en el texto original lo que pone es Betania. Lo que ocurre que se ha sustituido en algunos casos por Betábara. ¿Cuál es la razón? Porque algunos consideran que Juan se equivocó al identificar Betania como el lugar de estos acontecimientos. La solución es que existían dos poblaciones conocidas como Betania. La primera cerca de Jerusalén, donde vivían María, Marta y Lázaro, y la segunda al otro lado del Jordán, cerca de la región de Galilea. Bueno, si os dais cuenta de lo que aquí pone,
Betania es lo que viene en el texto original. Betábara fue sustituido por una persona que pensaba que Juan se había equivocado. Pero vamos a ver, si la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo va a contener errores? O sea, poner Betábara en una traducción es dar pie o tener una mínima creencia de que hay partes de la Biblia que tienen errores. Y eso no es así. Ahora bien, vamos a investigar un poco más sobre el tema. Ahora vayamos al comentario al texto griego del Nuevo Testamento del muy respetado erudito bautista A. T. Robertson. Allí leemos, en Betania, al otro lado del Jordán. Indudablemente, el texto correcto, sí, el texto correcto es en Betania, no en Betábara, que sugirió Orígenes, en lugar de en Betania. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto Orígenes? ¿Por qué sugiere que pongamos Betábara en lugar de Betania? Bueno, se nos sigue diciendo, de todos los manuscritos griegos conocidos, bajo la errónea impresión de que la única Betania era la cercana a Jerusalén. Claro, Orígenes sugiere, dice, bueno, en los manuscritos que yo he encontrado, la única Betania que aparece es donde vivían Marta, Lázaro y María. Entonces, claro, se habrá equivocado Juan. Pero no tiene sentido. O sea, eso que dijo Orígenes no tiene sentido, porque podía haber más de una población con el mismo nombre. Ocurre con Belén, Belén y Belén Efrata. Ahora bien, vamos a seguir viendo más comentarios. Un poco más de por qué hizo Orígenes esto. Ahora vamos a ir al comentario bíblico adventista. Allí dice, Betábara, la evidencia textual se inclina por la variante Betania, llamada Betania más allá del Jordán, para distinguirla de la Betania cerca de Jerusalén. El nombre Betábara fue usado por Orígenes, el cual en sus días no encontró ningún pueblo cerca del Jordán de nombre Betania, pero sí encontró uno que entonces se conocía como Betábara. Aquí ya vemos el origen de este error. Como Orígenes no encontraba esa región, esa zona, esa aldea, no encontraba a Betania cerca del Jordán, dijo, bueno, pues será otra. Y claro, encontró una ciudad que era Betábara y dijo, ah, pues esta es. Pero claro, eso no es confiar en el texto original, no es confiar en los evangelios, no es confiar en Dios. ¿Por qué? Porque todos los manuscritos anteriores a él ponían Betania, porque los judíos conocían perfectamente su geografía y no iban a confundir una ciudad con otra. Por eso no tiene ningún sentido lo que hizo Orígenes. Pero esto lo que hizo es que en algunas traducciones posteriores a él, pues se vieran influenciadas por esa idea. Que sí, que a día de hoy en la mayoría pone Betania, pero todavía nos queda algún resto de traducciones que pone Betábara. Muy interesante también son las notas que podemos encontrar en la Biblia de las Américas de 1997, donde se nos dice, comentando Juan 1.28, lo siguiente. Algunos manuscritos posteriores, es decir, más modernos, ¿posteriores a qué? Por supuesto, posteriores a la idea de Orígenes, dicen Betábara. Claro, esta traducción bíblica en su nota reconoce el problema. Dice, a ver, que lo de Betábara es en manuscritos posteriores. Los más antiguos ponen Betania. Esto mismo también lo confirma la Biblia textual, tercera edición, la Biblia textual, cuarta edición y otras muchas, donde dice, Betania. La lectura más antigua y mejor respaldada es Betania. Y nos cita del papiro 59, 66, 75 y otros tantos. Y en la cuarta edición nos dice Betania, los registros más antiguos y mejor respaldado. Papiro 59, 66, 75, el Códice Sinaítico, el Códice Alejandrino, el Códice Vaticano. Como vemos, todo indica, sin ninguna duda, que es Betania. Betábara simplemente fue un error, unas dudas que tuvo Orígenes sobre la fiabilidad del evangelista y que ahí quedaron. Y bueno, ahora es el momento de sacar conclusiones.
hemos visto cómo todos los grupos cristianos, da igual la denominación, en sus Biblias, en sus comentarios, en sus obras de consulta, entienden perfectamente que este acontecimiento fue en Betania. También saben y explican que el hecho de que en alguna traducción ponga Betábara se debe a que Orígenes tuvo dudas de la fiabilidad del evangelista Juan y por lo tanto, en cierto modo, tuvo dudas hasta de la inspiración divina. Y por eso puso Betábara, porque no encontraba la ciudad de Betania. Y a raíz de ahí, así se puso. Pero los manuscritos antiguos, los originales, lo que Dios inspiró, indica Betania. Ahora bien, entonces el libro de Mormón, ese supuesto libro que un ángel de luz le trae al profeta José Smith y es el verdadero libro, el mejor de todos, el que no tiene errores, el que corrige la Biblia, ¿por qué tiene Betábara? ¿Por qué tiene ese error? Pues muy sencillo. El libro de Mormón no es un libro inspirado por Dios. Está lleno de errores, pero además no es ningún secreto y todo el mundo que ha estudiado un poquito sabe, copió capítulos enteros de la Biblia King James. Por copiar, copió hasta algunas faltas de ortografías. O sea, debe ser que el dios mormón la ortografía no la domina muy bien. En Kolob habrá otras normas gramaticales. El caso es que copió capítulos enteros, pero también copió ideas, nombres, y como en la versión King James original venía Betábara, pues en el libro de Mormón viene Betábara. ¿Qué significa eso? Que el libro de Mormón no es inspirado. Y estas personas tienen que saber esto. En este canal ya hemos analizado otros muchos temas sobre esta secta, mostrando que realmente no tiene nada divino. Y todos nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por compartir estos conocimientos con los miembros de esta iglesia, ayudarles para que salgan de ahí, porque no solamente les están arruinando la vida, porque les cobran un diezmo totalmente injusto, sin justificación, sino que están haciendo que espiritualmente vayan por el camino de la destrucción. Por eso hagamos un esfuerzo por enseñarles la verdad, por predicarle, porque estas personas tienen derecho a saber la verdad. Y bueno, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Seguiremos haciendo vídeos sobre este tema y otros tanto, por eso os animamos a todos a que podáis suscribiros al canal y dar like al vídeo. Y nada, un saludo a todos desde España. Un abrazo.